Sheila Labar y sus 5 hermanos vivían aterrorizados por su padre, un hombre alcohólico que le encantaba tener poder viendo el miedo en los ojos de sus hijos. Cuando volvía a casa del trabajo, sus hijos sabían que tenían que prepararse para el horror, pero cuando se le pasaba la borrachera volvía a ser un padre normal y actuaba como si no hiciera que sus hijos vivieran en una casa del terror. Sheila creció pensando que eso era normal, que eso era el amor, y de adulta se convirtió en su propio padre en sus relaciones. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Sheila Labar, una mujer que vivía al final de la calle de una granja. Siempre se la veía pasar con su Mercedes. La gente la conocía por ser una persona errática, pero a la vez podía ser una persona encantadora que engatusaba a cualquiera para adentrarlo en su mundo del horror. Mientras investigaba este caso, me parecía una película. Es impactante de principio a fin. Y creo que puede ser bastante largo este vídeo porque hay demasiada información y de verdad que todo es muy impactante. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta y ya empecemos con el caso de Sheila Labar. Sheila, nacida con el nombre de Sheila Kay Bailey, nació el 4 de julio de 1958 en Fort Payne, Alabama, Estados Unidos. Nació en una familia bautista. Su padre era Manuel Bailey, que trabajaba como operador de maquinaria en el Departamento Estatal de Carreteras, y su madre, Ruby Bailey, era empleada doméstica. Tenía 5 hermanos, así que en total eran 6, 3 chicos y 3 chicas. Sheila se llevaba mal con su padre, no solo ella, sino todos sus hermanos y su madre. Manuel era un hombre alcohólico y a menudo llegaba a casa muy borracho, y bajo los efectos del alcohol era un hombre extremadamente violento. Sheila, sus hermanos y su madre solían vivir episodios extremadamente aterradores en casa. Por ejemplo, en una ocasión, su padre volvió a casa del trabajo muy borracho y muy enfadado. Volcó una estufa de hierro fundido que la familia usaba para mantener la casa caliente en invierno y luego se fue hacia la cocina para intentar derribar la nevera. Pero como no pudo porque no tenía la suficiente fuerza, abrió la puerta de la nevera y comenzó a tirar toda la comida por la cocina. Cuando su mujer e hijos se acercaron a la cocina, él comenzó a tirarle la comida a ellos a la cara. Ellos sabían en ese momento que se avecinaba algo muy horrible, así que corrieron hasta el garaje, entraron en el coche y se encerraron con la llave acurrucados, la madre y los 6 hijos. O sea, imaginad cómo eran de violentos estos episodios, que el padre estaba tirando comida de la nevera hacia ellos, contra ellos, y ellos entendieron que era hora de protegerse, encerrándose en el coche. Manuel bajó hacia el garaje y levantó el puño para golpear la ventana, pero esta estaba bajada, así que cuando la golpeó se cayó medio cuerpo dentro del coche. Su mujer y los niños salieron corriendo del coche y abrieron la puerta del garaje para salir a la calle, pero el padre le lanzó a Sheila, de entonces 6 años, una lata de anticongelante en la cara. Ella se cubrió la cara con las manos y la lata le dio, dejándole una cicatriz para toda la vida. Mientras los hijos y la madre salían del garaje, Manuel cogió un hacha. Ellos empezaron a correr por los campos de maíz que había alrededor de su casa. O sea, imaginar, es como una película de terror. Corrían por los campos de maíz mientras Manuel los perseguía con su hacha. Cuando se dio por vencido tras no encontrarlos porque ellos se escondieron cada uno detrás de los maizales, se fue para casa. Sheila, su madre y hermanos caminaron 8 kilómetros durante la noche para llegar a casa de un familiar hasta que a Manuel se le pasara la borrachera, porque era muy peligroso volver a casa mientras él estaba así. Cada noche el padre volvía del trabajo y los hijos y la madre rezaban para que no llegara ebrio. Pero este incidente que acabo de contar es solo un ejemplo, un caso de lo que sucedía semanalmente en esa casa. Evidentemente, Sheila y sus hermanos estaban completamente traumatizados. Cada noche vivían una película de terror donde su padre era un potencial asesino que los perseguía con hachas. No solo eso, sino que abusaba
abusaba de ellos psicológicamente y físicamente muchas veces. En niños tiene un impacto horrible. Un niño no puede comprender o racionalizar lo que está pasando, lo que le está pasando a su padre, que es quien tiene que protegerle. Los efectos de la violencia doméstica sobre los niños, porque Manuel pegaba a sus hijos, evidentemente. Estos niños que crecen en un hogar donde existe la violencia, en casi todos los casos desarrollan problemas durante toda su vida relacionados con lo que vivieron. Son niños que siempre están alerta, tienen ansiedad, miedo, baja autoestima, malas calificaciones en la escuela, pocos amigos, se meten en problemas con frecuencia, tienen dolores de cabeza, dolores de estómago. En la adolescencia son personas que pueden empezar a meterse en peleas frecuentemente, faltar a la escuela, involucrarse en comportamientos riesgosos. Tienen también mayor riesgo de padecer problemas de salud cuando sean adultos, como afecciones de salud mental, como depresión, ansiedad, pero también diabetes, obesidad, cardiopatías, entre muchos problemas más. También los niños que crecen en este tipo de ambientes pueden convertirse en acosadores en el instituto. En este caso, además, la madre de Sheila justificaba el abuso del padre y no se atrevía a huir con sus hijos. Sheila era la menor de los 6 hermanos y su hermana mayor siempre intentaba protegerla, llamada Lynn. Sin embargo, nadie pudo detener lo que pasó a continuación. Manuel comenzó a abusar sexualmente de Sheila y de Lynn. Los abusos, tanto físicos como sexuales, continuaron hasta toda su adolescencia, hasta que cada uno de los hijos se fue de casa. Sheila fue al instituto de Fort Payne High School y en su adolescencia la describieron como una chica muy coqueta, muy femenina, le encantaba llamar la atención de los chicos, era muy encantadora con ella y sabía seducirlos. Era una chica educada y respetuosa, pero por otro lado también era una chica autoritaria y exigente. E igual que su padre, comenzó a desarrollar esta necesidad de poder hacia los demás. A pesar de lo que fue su infancia y adolescencia, a los 18 años se graduó del instituto y ella se sentía muy optimista cara al futuro. Quería destacar. Su sueño era ser una estrella, le encantaba cantar y creía que era muy bella y se enorgullecía mucho de su belleza. Soñaba con ser cantante de música country o modelo. La gente también la consideraba una chica muy bonita y de hecho participó en algunos concursos de belleza. A sus 23 años se casó con un chico de 19 años llamado John Buster. John era un padre soltero que vivía en Fort Payne y la cosa es que cuando se casaron solo llevaban un mes saliendo. John quería que este matrimonio funcionara porque él ya se había casado y divorciado con la madre de su hija. Sin embargo, pocas semanas después de haberse casado, Sheila se arrepintió. No le gustó nada ese mundo en el que tenía que desempeñar el papel de mujer y el papel de madre para la hija de él. Su sueño en realidad era ser artista y como resultado comenzó a sentirse frustrada y a descargar su ira con la hija de John, Wendy, que era una niña pequeña. John trabajaba como instalador de líneas eléctricas y Sheila estaba dedicándose a ser ama de casa. En una ocasión, cuando John volvió a casa, se encontró con que su hija Wendy estaba encerrada en una habitación del tamaño de un armario. Sheila había encerrado a la niña con un orinal al lado, pero no era la primera vez que esto sucedía, pero sí la primera vez que John se enteró. Sheila solía encerrar a Wendy y si salía del armario la golpeaba, le rompía los juguetes y le gritaba: "Si alguna vez le cuentas esto a tu papi, os mataré a ti y a él". De alguna manera Sheila estaba repitiendo el patrón de abuso de su padre maltratando a una niña. Wendy nunca le dijo a su padre que Sheila la encerraba en un armario, pero no hizo falta porque por suerte John lo descubrió esa tarde cuando volvió del trabajo. Él no iba a tolerar que nadie maltratara a su hija, así que echó inmediatamente a Sheila de la casa y se divorció de ella inmediatamente. Me encanta este trocito de la historia, me encanta que John no permitiera que su hija fuera maltratada porque me hierve la sangre cuando veo casos, que hay muchos, en los que un padre o una madre permite que su pareja maltrate a sus hijos. Desde que se fueron a vivir juntos hasta que la echó de casa pasaron solo 6 semanas. John había mantenido a Sheila, pero como se habían divorciado, ella comenzó a trabajar en un restaurante de comida rápida. Allí conoció a un chico llamado Ronnie Jennings, quien también trabajaba allí. Era hijo de la dueña de un autocine. Ronnie, a diferencia de John, no tenía hijos y salía con varias chicas. Era atractivo, alto, tenía humor y Sheila comenzó a acercarse a él. Una noche él la invitó a su casa, ella aceptó y a partir de ahí Sheila se enamoró perdidamente de él. Comenzaron una relación, comenzaron ambos a faltar al trabajo y a fumar marihuana. Sheila quería casarse, pero Ronnie no estaba interesado en el matrimonio. Aunque dedicaba en ese momento mayor parte de su tiempo y atención en Sheila, él quería continuar saliendo con otras chicas a la
vez. Sin embargo, llegó un momento en el que Sheila consiguió convencerlo para que se comprometieran. Sería lo peor que le pasaría a Ronnie. Se casaron y se mudaron a Chattanooga. Sin embargo, Ronnie supo de inmediato que acababa de cometer un error. En cuanto salieron de la ceremonia de la boda, Sheila empezó a sollozar diciendo que nunca debió haberse casado con él. Ella tenía cambios de humor muy intensos que se volvían muy violentos, como los de su padre. De hecho, Ronnie dijo que temía por su vida. Por las noches dormía con miedo porque Sheila de repente podía ser una persona extremadamente violenta que no sabías lo que era capaz de hacer. En una ocasión estaba convencido de que iba a matarlo clavándole unas tijeras mientras dormía. Aunque estaban casados y viviendo juntos, Ronnie comenzó a distanciarse de ella y Sheila comenzó una aventura con un hombre llamado Sam Williams, un hombre muy rico que era vicepresidente y heredero de su empresa familiar llamada Williams & Sons Constructions. Con el tiempo Sheila quería dejar a Ronnie por Sam, sin embargo Sam también estaba casado y cuando hablaron sobre las cosas, Sam le dijo que estaba listo para dejar a su mujer y que empezaran a estar juntos si ella también dejaba a su marido. Sin embargo, el padre de Sam descubrió la aventura y le ordenó a su hijo que le pusiera fin inmediatamente a la aventura y en el proceso despidió a Sheila, quien había empezado a trabajar en su empresa, y Sam le puso fin a la aventura haciéndole caso a su padre. Sheila se quedó sin trabajo y con Ronnie. Ronnie trabajaba en el restaurante de comida rápida todavía y un día estaba cocinando hamburguesas y bebiendo cerveza en la cocina. Tenía la radio encendida y movía la cabeza al ritmo de la música. De repente Sheila irrumpió en el restaurante, entró en la cocina y comenzó a armar un escándalo, gritándole a Ronnie que la engañaba. Ronnie la ignoró y Sheila le dio un trago a la cerveza de él y le dijo: voy a acostarme con quien quiera. Te voy a demostrar cuánto quiero terminar este matrimonio. Sacó un frasco de pastillas rojas de su bolso, las agitó delante de su cara. Era un frasco de medicamentos recetados, pero Ronnie no se tomó en serio la amenaza. Sheila destapó el frasco y se tragó todas las pastillas. Se dio la vuelta y se fue muy enfadada. Subió a su coche y comenzó a conducir, pero pronto se quedó inconsciente y chocó el coche. La gente que presenció el accidente llamó a los servicios de emergencia y fue trasladada al hospital. Su hermana Lynn, que creo que es la única con la que mantenía relación, fue hacia el hospital para ver cómo estaba y vio que los médicos extraían bilis de su estómago y fragmentos de pastillas rojas. Sheila estaba viva pero en coma. Un día después fue trasladada al hospital de la Universidad de Alabama de Birmingham para que la viera otro especialista. Permaneció en coma durante 8 días y cuando despertó fue trasladada al pabellón psiquiátrico por intento de quitarse la vida. Pasó un mes allí y llamaba a su hermana Lynn rogándole que la sacara de ahí, diciéndole que eso estaba lleno de locos y que ella no era uno de ellos, que ese lugar era horrible y que la sacara. Le contó que un miembro del personal intentó abusar de ella sexualmente y que había tenido una experiencia muy extraña en la que flotó por el pasillo y unos hombres vestidos de blanco la esperaban al final. Después de un mes salió del pabellón psiquiátrico. Ronnie decía que Sheila estaba completamente desequilibrada aunque los médicos dijeran que ella estaba bien. Él se hartó, no quería aguantar más a esta mujer y decidió divorciarse. Sheila entonces se fue a vivir a una granja ubicada al final de una calle en Epping. Más adelante en el caso os contaré cómo llegó Sheila a esa granja, porque realmente no era suya. Sin embargo, en ese momento sí que terminó siendo suya. Más adelante veremos por qué y cómo. ¿Por qué lo quiero contar más adelante? Porque se involucran los hijos de un hombre, de lo que quiero hablar más adelante porque hay muchos datos que no quiero dejar aquí en el aire. La cosa es que cuando ella estaba viviendo en esta granja tenía un vecino llamado Bruce Allen que contó un poco cómo actuaba Sheila. Dijo que Sheila era vista entrando en su casa con numerosos hombres, tuvo muchísimas relaciones una tras otra y se podía ver que todas sus relaciones eran ciclos de bombardeo de amor y abuso. Dijo que Sheila buscaba a los hombres más vulnerables, a aquellos que ella podía controlar mediante la intimidación y el miedo. De hecho, en 2004 fue acusada de acosar a un vecino llamado Bert Allen. Se ve que Sheila fue a casa de Bert Allen y cuando él le abrió la puerta, ella le dijo: te propongo una noche de alcohol, drogas y sexo. Él le dijo no gracias y ella comenzó a acosarlo. No aceptaba que ningún hombre le dijera que no. No solo lo acosó, sino que quería matarlo. Bert salía a pasear por un bosque cercano alrededor
alrededor de toda esta granja había un bosque y Sheila lo perseguía por el bosque con un rifle. Afortunadamente en ningún momento lo disparó, sin embargo el hombre quedó traumatizado y no es para menos. Sheila no aceptaba que ningún hombre la rechazara ni le llevara la contraria. Su vecino Bruce contó lo siguiente: Sheila me contó cómo escogía a los que le gustaban y los traía a casa. Ella no salía a un bar a conocer a hombres o algo así, sino que intentaba seducir a los repartidores que llamaban a su puerta. Les abría la puerta solo vestida con un abrigo de piel. Cuando las empresas no hacían entregas a domicilio, entonces intentaba seducir al fontanero. Buscaba hombres en albergues para personas sin hogar. Les ofrecía la oportunidad de vivir y trabajar en una granja con ella. Y muchos de estos hombres aceptaban y comenzaban una relación con Sheila que pronto se convertía en su peor pesadilla. Ella también era una clienta habitual de Telemates, un servicio de citas telefónicas donde quienes llamaban creaban un mensaje de voz dando una descripción de su físico, explicando lo que buscaban, y después otras personas escuchaban estos mensajes y si les interesaba se ponían en contacto contigo y se comenzaba una relación telefónica. Así que Sheila pasaba noches y noches manteniendo sexo telefónico con desconocidos, y uno de ellos era un hombre llamado Kenneth County. Kenneth estaba en su casa una noche viendo la televisión en el año 2006 cuando apareció un anuncio: la cura para las personas que se sienten solas, Telemates. Él llamó al número y lo emparejaron con Sheila, con quien comenzó a mantener conversaciones telefónicas. Con el tiempo estaban enganchados el uno al otro. Kenneth tenía 24 años, fue descrito como un chico que siempre estaba sonriendo, era atlético, jugaba béisbol y le encantaba ir a los partidos con su padre. También jugaba a hockey porque su padre era el entrenador. Su época favorita del año era la Navidad, y cuando creció estaba muy interesado por los personajes de las películas antiguas del ejército y del oeste. Su sueño era unirse al ejército, y cuando se graduó del instituto comenzó el entrenamiento básico en Fort Benning, Georgia, pero no pudo completarlo. Regresó a su casa destrozado y aceptó un trabajo en un lavadero de coches, donde lo describieron como un chico sencillo y dedicado. Kenneth era un hombre con dificultades de aprendizaje. Su madre dijo que tenía la capacidad mental de un niño, de un chico de 12 años aproximadamente. Sus compañeros de trabajo se fijaron en que tenía dificultades incluso con el papeleo más básico. Más tarde, Kenneth se independizó de casa de sus padres y se mudó a una casa a pocos kilómetros con un compañero de piso llamado Eric Ingram. Su madre estaba muy preocupada porque temía por él, por su capacidad mental, siempre estaba pendiente de él, sufría mucho por él por si le pasaba algo, pero Eric, el compañero de piso, describió a Kenneth como un chico muy responsable, que estaba bien, que podía estar solo y que era muy tranquilo y siempre estaba al tanto de todo aunque tuviera dificultades para aprender. Kenneth se sentía muy solo. Antes de conocer a Sheila había intentado quitarse la vida porque sentía una soledad muy profunda. Él quería compañía, quería a alguien más que a su madre. Con Sheila planearon conocerse en persona el 14 de febrero del año 2006, el día de San Valentín, en un hotel llamado Ashworth by the Sea, situado en Hampton, en New Hampshire, un pequeño hotel con vistas a la playa. Llegó el día y Kenneth llegó puntual y se sentó en el bar esperando a Sheila. Su habitación estaba decorada con corazones rosas y rojos, pero pasaron horas y Sheila no llegaba. Kenneth decidió permanecer sentado esperando hasta que ella llegó. Se sentó con él y enseguida se llevaron bien. Ella se comportó de manera muy encantadora. Kenneth casi nunca hablaba con chicas, pero la personalidad de Sheila le pareció única y hipnotizante. Fueron al coche de Sheila donde mantuvieron relaciones sexuales. No sé por qué, porque tenían la habitación del hotel, pero Sheila le prometió a Kenneth una vida fantástica a su lado si se mudaba con ella a la granja. Empezaron su relación y Kenneth le habló a su hermano sobre Sheila. Su hermano Brian se quedó tan sorprendido como Kenneth de que Sheila tenía su propia empresa, era rica, conducía un Mercedes y tenía un Cadillac, vivía en una mansión y tenía 3 apartamentos propios que tenía alquilados. Todo esto era verdad, no le estaba diciendo ninguna mentira, pero más adelante en el caso os explicaré cómo consiguió ella tener toda esta riqueza. 4 días después de su primera cita, Kenneth salió de su casa ubicada en Wilmington, Massachusetts, y le dijo a su compañero de piso que estaría fuera con su novia Sheila durante el fin de semana. Sheila lo estaba esperando fuera de casa en su coche. Le prometió a Kenneth un nuevo trabajo en su granja, felicidad, e incluso le dijo que le cambiarían el nombre a Adam Olympian LaBelle.
Bar. Sin embargo, el compañero Eric se comenzó a preocupar después de que llegara el lunes y Kenneth no regresara a casa. Era inusual que Kenneth no volviera a casa durante tantos días, tenía que trabajar en el lavadero de coches, así que Eric y Brian lo llamaron. Kenneth respondió y le preguntaron que cuándo volvería, y Kenneth no pudo contestarles porque en ese instante Sheila le arrebató el teléfono de las manos y comenzó a discutir con los dos hombres. Le dijo a Brian y a Eric que dejaran en paz a su novio. Esa sería la última vez que verían a Kenneth. El 21 de febrero, cuando Kenneth no apareció en su trabajo, su madre decidió denunciarlo como desaparecido. A pesar de que ella sabía que estaba en casa de esta mujer, de una supuesta novia, decidió denunciarlo como desaparecido porque, como he dicho, la madre de Kenneth tenía mucha preocupación por él, sentía mucho miedo por lo que le podía pasar porque sabía que era un chico muy vulnerable. El sargento Sean Gallagher fue junto a su compañero a la casa de Sheila. Llegaron a la puerta principal, pero Sheila no la abrió. En cambio, les habló por la ventana. Sean preguntó: ¿Kenneth está ahí adentro contigo? Y ella respondió con un seco no. El oficial volvió a preguntar, esta vez enfatizando que debía completar un chequeo de bienestar de Kenneth. La respuesta de Sheila entonces cambió y finalmente admitió que estaba ahí. ¿Podemos ver a Kenneth?, preguntó Sean. Ella dijo que no. Le dijo a la gente que Kenneth estaba desnudo y tomando un baño caliente. Por un momento se hizo un silencio tras la ventana, pero Sean no se iba. Sheila se fue, molesta por la implacabilidad de los agentes, y regresó con Kenneth, llevándolo a la puerta principal para que los hombres vieran que estaba bien. Kenneth solo llevaba unos vaqueros y parecía estar bien a los ojos de Sean, y creía que estaba ahí por voluntad propia. Kenneth no se quejó, no dijo que Sheila lo tenía ahí secuestrado ni absolutamente nada. Después, Sheila le pidió a los sargentos Sean y Richard que se fueran y ellos se marcharon en coche. Un mes después, el 22 de marzo, el sargento Sean Gallagher respondió otra llamada en el departamento de policía y era la madre de Kenneth de nuevo, Caroline Lodge, quien estaba en completo pánico. Le dijo al sargento: no he visto a mi hijo durante un mes, por favor contacta con su novia Sheila porque he contactado yo con ella y me ha dicho: tu hijo Kenneth se fue de mi casa y no lo he visto en varios días. Ella entró en pánico porque Kenneth no era un hombre que pudiera cuidarse solo. Caroline pensó que si su hijo se había ido de casa de Sheila y estaba solo, podía pasarle algo. Si se hubiera encontrado solo, habría llamado a su familia. Ella describió a su hijo como deficiente mental y esperaba que el sargento pudiera hacer algo para asegurarse de que estaba bien. Sean comenzó a llamar a Sheila, pero esta no le contestó el teléfono. Le dejó mensajes diciéndole que necesitaba hablar con ella para localizar a Kenneth, pero no hubo respuesta. Sean ya conocía a Sheila desde hacía años. Sean había tenido que acudir a su casa en la granja hasta más de 24 veces por disputas domésticas con diferentes novios. 2 días después de que Sean intentara contactar con ella, en plena madrugada, Sheila lo llamó. Le dijo que Kenneth ya no vivía con ella. Sin embargo, de repente hizo algo muy extraño. Estaban en el teléfono y Sheila encendió una grabadora y reprodujo una cinta que había grabado. En la cinta se escuchaba a Sheila decir: soy juez en New Hampshire. Luego una pausa y luego le preguntaba a alguien que parecía estar con ella en casa si había abusado sexualmente de menores. Entonces se podía distinguir la voz de Kenneth respondiendo con un tono confuso sí a cada una de las preguntas que Sheila le hacía. Ella le preguntó: ¿has visto a tus sobrinas? Él dijo sí. ¿A tus hermanastros? Dijo sí. ¿Y a otros parientes menores de edad? Y él dijo sí. Entonces se empezó a escuchar un ruido como un grito aterrador y se escuchaba a Sheila diciéndole a Kenneth que se callara. Durante un rato hubo silencio en la cinta y luego se escuchaba un sonido gutural y arcadas. Y entonces Sheila dijo: Kenneth County ahora está fingiendo que vomita. Kenneth County ahora está fingiendo que se ha desmayado. De repente Sheila comenzaba a llorar histéricamente en esta grabadora y empezó a decir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Una y otra vez. De repente la cinta llegó a su fin y Sheila le colgó el teléfono al sargento Sean. Sean se quedó completamente perturbado. Sheila lo había llamado a la 1 de la madrugada de repente, reproduciendo una grabación donde acusaba a Kenneth de delitos sexuales y este los admitía, y luego todos estos ruidos extraños que sonaban a asesinato. Sean y su compañero llamado Richard condujeron hasta la granja de Sheila de nuevo la noche siguiente. Esta estaba situada en Red Oak Hill Road. La casa de Sheila era grande, una granja enorme, tenía un granero, un portón de alambre de púas que bloqueaban la entrada, junto a un cartel que decía prohibido el paso, y abajo de prohibido el paso estaba escrito a mano
está siendo grabado en vídeo. Llegaron y nadie les abría la puerta. Las luces de la casa estaban apagadas. En el jardín delantero había un colchón quemado y una montaña de objetos también quemados. Entre ellos un cuchillo con la hoja derretida, tijeras de podar, una silla de ruedas quemada y lo que más perturbó a los sargentos, un trozo de hueso cubierto de sangre. Shaun pidió refuerzos y llamó a la puerta principal de nuevo para confrontar a Sheila mientras llegaba un tercer agente. Empezaron a golpear por todos lados pero nadie abría, así que Shaun decidió derribar la puerta de una patada y ahí estaba Sheila de pie. Ella les dijo: Kenneth no está aquí. Ellos le dijeron que querían entrar a la casa y ella les dijo: encantada, pasad. Revisaron cada habitación en busca de Kenneth, pero solo encontraron un par de zapatillas suyas que Sheila se negó a entregar cuando le preguntaron si podían llevárselas. Revisaron toda la casa y finalmente salieron. Richard le preguntó a Sheila sobre el hueso. Sheila respondió: oh, el hueso es o de un conejo o de un pedo. Los tres agentes se quedaron desconcertados. Shaun le preguntó por qué el hueso provendría de un pedo. Y Sheila dijo: ¿qué dices? Yo no he dicho eso. Negó haber hecho un comentario que los tres agentes escucharon. Seguidamente le dijo a los agentes que se fueran de su casa y ellos no tuvieron más remedio que irse porque no tenían nada para arrestar a Sheila. A la mañana siguiente obtuvieron una orden de registro y regresaron a la granja. El 25 de marzo la interrogaron sobre el paradero de Kenneth. Ella respondió: está en la bolsa. La policía registró el montón de cenizas y tierra en busca de alguna evidencia que examinar y escondida bajo el montón de cenizas había una bolsa de Walmart. La policía también preguntó si era posible que ella hubiera quemado a Kenneth. Ella dijo: existe la posibilidad de que haya sido incinerado. En ese momento los investigadores estaban seguros de que Sheila había matado a Kenneth, pero no tenían pruebas. No podían arrestarla. Mientras intentaban encontrar evidencias o cualquier pista que los llevara a descubrir qué había pasado, Sheila huyó de Epping. El día 26 de mayo, Sheila estaba fuera de una tienda de mascotas. Ella tenía muchos conejos y consigo llevaba 3. Los tenía en una jaula dentro del coche. Estaba observando la tienda de mascotas, viendo quién entraba, cuando observó a un par de niños entrar. Ella cogió uno de sus conejos, salió del coche y los siguió hacia adentro. Los niños eran 2 hermanos, Donald y Amy, que estaban paseando por la tienda mirando a los animales. Sheila se acercó a ellos y los niños se entusiasmaron al ver al conejo. Sheila les dijo: os voy a pagar $100 si cuidáis a mis conejos, Little Satin, Shapir y Snookster. Los niños aceptaron y le pidieron a Sheila que les enseñara a los otros 2 conejos. Fueron los 3 hacia su coche y Sheila les dijo que no podrían cargar con la jaula, así que ella podía llevarlos a su casa. Y eso hicieron. Subieron a su coche y Sheila condujo hasta la casa de estos. Cuando entraron por la puerta, la madre de los niños, Pam Packin, se sorprendió cuando vio a sus hijos entrar con 3 conejos y una mujer. Se puso bastante nerviosa, pero entonces Sheila se presentó explicándole que le había dado dinero a sus hijos para que cuidaran de sus conejos y les había comprado la cena. Sheila se presentaba con una personalidad encantadora con cada persona que conocía. Pam entonces se tranquilizó y comenzaron a conversar. Sheila comenzó a contarle historias sobre las malas relaciones que había tenido, sobre que tuvo que dejar a su novio. Se comportaba como una persona tan encantadora que Pam y los niños le pidieron que se quedara a pasar la tarde con ellos. Los 4 se sentaron en la sala de estar para ver la televisión y Pam puso el canal de noticias. De repente Sheila gritó: ¡Adam! En las noticias estaban hablando sobre la desaparición de Kenneth. Y ¿os acordáis de que Sheila quería ponerle el nombre de Adam a Kenneth? Pues así le dijo a Pam que se llamaba su exnovio. En las noticias estaban diciendo Kenneth County, un hombre que vivía en una granja en Epping, propiedad de Sheila Labar. En ese momento Pam se asustó mucho. Sheila Labar estaba en su casa, había llevado a sus hijos en coche, les había dado la cena. ¿Quién era esa extraña en su casa que estaba saliendo por las noticias por un caso de desaparición? La presentadora de las noticias continuó diciendo que, aunque la casa todavía no se consideraba la escena de un crimen, los investigadores estaban buscando pruebas porque temían que lo fuera. Pam le preguntó: ¿quién es Adam? Sheila evitó las preguntas y comenzó a llorar. Pam preguntó de nuevo y Sheila comenzó a gritar: no sé dónde está. Y ahora todos vais a pensar que lo maté. Sheila comenzó a contarle a Pam que Adam era su novio y que se cambió el nombre después de mudarse con ella porque quería empezar de cero, que en realidad era Kenneth County. Le contó lo enfermo que estaba, que su madre abusó de él de niño y que él mismo era un pedófilo. Después de que Sheila descubrió que era un pedófilo, le dijo que lo había descubierto. Empezaron a tener problemas en su relación y él empacó sus cosas y se fue. Sheila insistió en que ella no tenía nada que ver con la desaparición de Kenneth.
y Pam se la creyó. Sheila se quedó a dormir en casa de Pam. Al día siguiente, Pam y Sandra, una amiga suya que se alojaba también en su casa, llevaron a Sheila al bufete de un abogado. Sheila estaba muy nerviosa por la situación de Kenneth y pensó que buscar ayuda legal la calmaría. Las dos amigas esperaron en el coche mientras Sheila se reunía con el abogado. Este abogado le explicó las opciones, explicándole que existía la posibilidad de una fianza dependiendo del cargo de asesinato que le pondrían en caso de que encontraran un cuerpo, pero le dijo que llevar su caso le costaría $60,000. Sheila salió furiosa del edificio, desesperada, y comenzó a buscar un banco. Se negó a pagar tanto por un abogado y empezó a preocuparse por sus finanzas. Para Sheila, ella era inocente, pensaba que todo era una trampa de la policía, eso le decía a la gente, y no quería que ningún abogado la estafara. Sheila sacó $85,778 del banco, $50,000 en un cheque y el resto en efectivo. Le temblaban las manos mientras se guardaba el dinero y una de las cajeras del banco cogió el teléfono. Sheila supuso que iba a llamar a la policía, evidentemente porque quizá la reconoció o porque quien saca tantísimo dinero del banco de golpe, quizá hay que alertar a la policía. Sheila salió corriendo, subió al coche y le dijo a Pam que condujera rápido. Aunque Pam conocía a Sheila desde hacía un solo día, obedeció sus órdenes. Porque Sheila era una manipuladora nata, ya lo veréis porque sale muchísima más gente en este caso, muchos testigos. Se dirigieron hacia Raymond, New Hampshire, y en el coche Sheila empezó a sollozar por sus caballos. Tenía caballos en el granero. No sabía quién los cuidaría y creía que la policía los dejaría morir. Dijo que necesitaba volver a su granja. Las mujeres intentaron consolarla diciéndole que la policía seguramente los alimentaría, pero Sheila insistió en que quería ir a ver si sus caballos estaban bien. Antes de que la llevaran a Epping, donde estaba su granja, entraron a otro banco en busca de un notario. Sheila quería poner todo en orden por si en los próximos días sucedía algo. Escribió que Sandra, a quien acababa de conocer, administraría y cobraría el alquiler de sus 3 apartamentos en Somersworth. También redactó una factura de compraventa de los caballos para entregárselos a Pam. Las 3 mujeres condujeron hacia la granja de Sheila. Pam y Sandra estaban emocionadas porque habían fantaseado con cómo sería la granja de Sheila, según las historias que ella les había contado, que Sheila siempre lo pintaba todo como que su vida era maravillosa, magnífica, lo tenía todo. Se imaginaban a sus caballos galopando sobre la hierba recién cortada, los conejos saltando, creían que se encontrarían con una granja lujosa. Sin embargo, llegaron y la granja parecía sacada de una película de terror. La casa estaba rodeada de tierra, cualquier zona que hubiera de césped estaba amarillento, los conejos saltaban pero estaban completamente sucios, cubiertos de barro y parecían no haber comido. La puerta estaba torcida, cubierta de cinta amarilla. Sheila observó desde el asiento del copiloto cómo una docena de policías estaban en ese preciso instante registrando su granja. Mientras miraba, un remolque con sus 5 caballos pasó lentamente por su lado y ella gritó: «Esos son mis caballos». Pam salió del coche y corrió tras el remolque. Este se detuvo y un hombre salió. Pam le dijo al hombre que los caballos eran suyos y el hombre le preguntó: «¿Te llamas Sheila Labar?». Ella negó con la cabeza, pero le mostró la factura de compraventa que acababa de hacer con Sheila. El hombre le dijo que no podía quedárselos en ese momento porque la policía había incautado a los caballos. Pam regresó al coche y le dijo a Sheila que tenían que ir a comisaría para recuperar a los caballos, pero Sheila les dijo que ella no podía ir a comisaría, la arrestarían, que fueran ellas, Pam y Sandra. En cuanto las mujeres regresaron a su coche, el hombre que habló con Pam llamó a la central de Epping informando que el coche donde iban estas mujeres, un coche plateado, se dirigía hacia la comisaría y le dio al operador la matrícula de este. Pam y Sandra dejaron a Sheila en un cementerio donde se escondió tras las lápidas. A última hora de la tarde llegaron al estacionamiento de la comisaría. El agente de la policía estatal de New Hampshire, Jill Rocky, y el fiscal general adjunto, Peter Odom, las estaban esperando. Cuando las mujeres entraron, Jill y Peter las acompañaron hasta la oficina de Jill y de inmediato Pam preguntó si podía recuperar a sus caballos y sacó la factura de compraventa. Jill ignoró su solicitud y en cambio preguntó por Sheila. Ellas le dijeron a la gente: «¿Sabemos dónde está Sheila? Porque la hemos dejado en un sitio, pero nunca vamos a deciros a dónde». Los dos agentes sonrieron así como pensando: qué ilusas, estas mujeres no saben quién es la persona a la que están protegiendo. Peter les dijo: «Mirad, solo quiero contactar con Sheila para preguntarle por el paradero de Kenneth». Les mintió un poco, les dijo que no iban a arrestarla, que no había nada en su contra. Y entonces Pam y Sandra se sorprendieron con la noticia. Habían estado corriendo todo el día para ayudar a su nueva amiga y en realidad no estaba en ningún problema, según estos dos agentes. Pam volvió a preguntar por sus caballos y Peter miró la factura de compraventa y le dijo que podría recuperar sus caballos pero en una
semanas. Las dos mujeres salieron de la estación eufóricas para dirigirse hacia donde estaba Sheila y decirle que no iban a arrestarla y que recuperarían a los caballos. Regresaron al cementerio para darle la buena noticia, pero la reacción de Sheila fue la contraria de lo que esperaban. Empezó a hiperventilar y le pidió las llaves del coche a Pam. Exigió que se subieran al coche con ella. Sheila comenzó a conducir a una velocidad muy superior al límite, pisando a fondo el acelerador por caminos de grava. Le dijo a las mujeres que la policía intentaba engañarlas. Pam y Sandra estaban confundidas y muy asustadas por el comportamiento de Sheila. Estaba conduciendo por la carretera muy rápido y ellas esperaban que Sheila simplemente aceptara reunirse con la policía y darles la información que sabía sobre Kenneth. De repente un coche las adelantó, otro coche llegó detrás y las acorraló, obligando a Sheila a detenerse. Dos agentes bajaron de cada coche. Las habían estado siguiendo desde que salieron de comisaría. Sheila bajó y los agentes registraron su cuerpo, no encontraron nada consigo y decidieron llevarla de vuelta a la comisaría para ser interrogada. Sheila estuvo ahí 7 horas y fue interrogada sobre el paradero de Kenneth, pero no admitió nada ni dio ninguna pista. Sin una confesión, sin ninguna prueba ni evidencia en su contra, los agentes tuvieron que dejarla en libertad hasta que encontraran algo que la vinculara con la desaparición. El 1 de abril de 2006, 5 días después de su liberación, Sheila pasó por un kiosco. En la portada del periódico vio que estaba su rostro. El titular sobre la foto decía: "Se busca a mujer por homicidio e incendio". Eso significaba que la policía había encontrado algo y estaba en busca y captura. Ahora vamos a hacer un parón sobre lo que continúa en este momento para retroceder en el tiempo, cuando Sheila fue a vivir a esa granja. Esa granja en realidad no era suya. En 1987, después de divorciarse de Ronnie, Sheila comenzó una relación con un hombre llamado Wilfred Lavar, su tercer matrimonio y de quien cogió su apellido. Wilfred era un hombre de 60 años en ese momento y había publicado un anuncio en un periódico que decía: "Médico, viudo, busca a alguien no muy alto". Sheila le respondió al anuncio diciendo lo siguiente: "Querido hombre especial, tengo 28 años, mido 1,65 y peso 52 kilos. No fumo. Tengo un gran sentido del humor y me encanta la vida. Juzgo a las personas desde la mente y el corazón. Tal como usted solicitó, se adjunta una fotografía. Si quieres saber más sobre mí, puedes llamarme. Me gustaría conversar contigo. Podrías contarme todo sobre New Hampshire. He oído que es precioso. Buena suerte con tu anuncio. Sheila". E incluyó una foto de ella misma posando frente a un espejo en topless y vistiendo ropa interior rosa. A Wilfred le llamó mucho la atención esta respuesta y la foto de Sheila y comenzaron una relación. Por teléfono primero. Sheila lo engatusó y él le pasaba cheques. Tras unos meses, Wilfred la invitó a mudarse a New Hampshire para vivir juntos en su granja. Le envió un cheque que tenía escrito para el billete de avión y ella aceptó la invitación de inmediato. Para un poco más de contexto sobre Wilfred, este nació en 1926 en Norwich, Connecticut. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la Marina como especialista en artilleros aéreos. Después de la guerra, Wilfred decidió convertirse en quiropráctico y se graduó de la escuela Palmer en 1953. Después obtuvo la licencia para ejercer en New Hampshire, que fue una de las primeras licencias otorgadas en el estado. Se involucró en su comunidad profesional, llegando a ser presidente de la Sociedad Corporativa de Quiropráctica de New Hampshire y miembro de la Junta de Regentes de Sherman College. Donó generosas cantidades de dinero para contribuir en el crecimiento de la universidad. Incluso fue nombrado quiropráctico del año en New Hampshire por sus contribuciones a su profesión. Era un hombre muy querido en Epping. Siempre iba en su carruaje con sus caballos y paseaba a los niños de la comunidad, ayudaba a todo el mundo. Él y su primera mujer, Leon, tuvieron 2 hijos, pero a los 46 años decidieron divorciarse. 4 años después, Wilfred se casó de nuevo con Edwina Colac, quien era al menos 10 años menor que él. Entre 1976 y 1983 se dice que fueron algunos de los mejores años de vida de Wilfred. Su negocio estaba prosperando y su distanciamiento con su hija, llamada Laura, que había tenido con Leon, se estaba solucionando ya que se habían distanciado desde que se divorció de su madre. Laura incluso trabajó con él para ayudarle a dirigir el negocio, pero en 1983 la situación dio un giro cuando Edwina murió de cáncer. Wilfred quedó completamente destrozado y cayó en una profunda depresión. Tras llorar su muerte durante años, en 1987 decidió intentar buscar el amor de nuevo y es cuando llegamos a Sheila. Sheila se mudó de inmediato y comenzó a involucrarse en cada aspecto de la vida de Wilfred. Lo ayudaba a cobrar las facturas pendientes de sus clientes, se mostraba como una chica encantadora. Una vecina llamada Louise Harvey dijo: "Al principio Wilfred estaba fascinado con ella. Sheila cantaba, bailaba, era muy inteligente".
Wilfred apoyó a Sheila con su sueño de convertirse en cantante de country, la llevó a Nashville, Tennessee para encontrar a agentes, tuvieron varias reuniones con agentes pero no consiguieron nada. Muy pronto la relación dio un giro y comenzaron las discusiones. Esto pasaba muchísimo. Sheila comenzaba una relación con un hombre, se mostraba encantadora, hacía un bombardeo de amor, que el hombre se pensara que había encontrado a una mujer maravillosa y cuando ya los tenía atrapados, entonces mostraba su verdadero ser. Sheila comenzó a amenazar a Wilfred, a discutir por todo y Wilfred le tenía miedo como todos los demás. Laura, la hija de Wilfred, dijo: "Mi padre no era una persona temerosa en absoluto, pero después de que llegó Sheila, toda su personalidad cambió. A veces Wilfred llamaba a la policía de Epping porque temía que Sheila le hiciera algo durante alguna discusión. Ella lo amenazaba de matarlo, a él o a uno de sus caballos". Sheila se apoderó completamente de la vida de Wilfred. En 1990 asumió la dirección de su consultorio quiropráctico. Laura, la hija, contó un incidente que involucra a un perro y que tuvo lugar entre Sheila y el primo de Wilfred. Quien no quiera escuchar esta parte, que lo entiendo, que pase un minuto o así del vídeo. Laura contó lo siguiente: "El primo de mi padre, Ed, quien era socio de mi padre, vivía en el apartamento de arriba de la oficina. Sheila quería subirle el alquiler. Él vivía allí prácticamente sin cobrar y no quería pagar más. Tenía un Doberman y ella, Sheila, lo amenazó con matar a su perro si no pagaba $700 al mes. 3 días después, el perro, que no estaba enfermo en absoluto, se desplomó muerto". Sheila también controlaba la administración de la granja. Todo lo que Wilfred había construido con esfuerzo durante tantos años se lo fue quedando todo ella poco a poco. Con el tiempo, Sheila de repente se fue de la granja y se mudó al apartamento donde había vivido Ed con su Doberman. Comenzó a salir con otros hombres, pero a la vez le enviaba cartas de amor a Wilfred y ocasionalmente iba a la granja para dormir con él. Incluso mientras continuaba con Wilfred y vivía en su casa, su apartamento, y se apoderaba de sus negocios, se casó con otro hombre llamado Wayne Ennis, de quien hablaremos al final porque también tiene mucho que contar. Y se lo contó a Wilfred y le presentó, y Wayne vivió con ellos. Poco después se divorció de Wayne Ennis y comenzó a salir con 2 hombres más, Jimmy Brackett y Yvonne Blice. En el año 2000, Wilfred falleció el 2 de diciembre por una insuficiencia cardíaca a los 74 años. Según su testamento, Sheila era la única beneficiaria de su patrimonio, por eso ella tenía sus coches, su granja, sus apartamentos, sus animales. Los hijos de Wilfred quedaron atónitos, no se lo podían creer. Sheila se lo quedó todo. Sin embargo, aunque Sheila lo heredó todo, ella y Wilfred nunca estuvieron casados legalmente, fueron pareja de hecho. Sheila se negaba a pagar los impuestos de las propiedades heredadas y mintió exigiendo que su nombre figurara en el certificado de difunción de Wilfred como su mujer. Y cuando la funeraria le pidió su documentación que demostrara que estaban casados, que habían sido un matrimonio, Sheila los amenazó diciéndoles lo siguiente: "No tengo el documento del matrimonio, pero ¿sabes que sí que tengo? Una pistola y sé usarla". Y por miedo, los de la funeraria hicieron lo que ella pedía. Sheila consiguió todo lo que quería, que era ser rica sin tener que trabajar. También heredó los coches de Wilfred, que eran un Cadillac y un Mercedes Coupe. Antes de que Wilfred falleciera, sus hijos Laura y Gregory estaban seguros de que iban a heredar ellos los bienes de su padre. Antes de la muerte de Wilfred sucedió otro incidente. Laura estaba en la granja, era el año 2000, estaba montando a caballo y su padre la llevó al salón para enseñarle dónde tenía escondido dinero para ella y su hermano Gregory. Le dijo en voz baja: "Sheila controla mis cuentas y quiero asegurarme de que os quedáis con algo". Básicamente, Wilfred era consciente de que Sheila se lo había quitado todo y que no había vuelta atrás y que sus hijos iban a quedarse sin nada. Así que guardó una buena cantidad de dinero. Sin embargo, cuando falleció, Sheila encontró ese dinero y se lo quedó. Lo más fuerte es que en la lectura del testamento de Wilfred, Sheila miró a Laura, se rió y le dijo: "¿Cómo se siente no tener nada?". Volvamos a dar un salto en el tiempo para volver al año 2006, cuando Sheila vio su cara en el periódico de ese kiosco. Unos días después de ver su cara en el periódico, Sheila estaba conduciendo por la Interestatal 293 con el pelo teñido de rojo brillante. Repentinamente su coche tuvo un fallo y tuvo que parar en el arcén. Bajó y subió el capó para ver qué pasaba. Un hombre llamado Stephen Martello conducía por la misma carretera y la vio, y se detuvo a ayudarla. Ella le explicó que acababa de pelearse con su novio y que su coche se había averiado y necesitaba llegar a Dorchester, Massachusetts, lo antes posible porque necesitaba reunirse con su abogado. Stephen no se vio capaz de negarse y aceptó llevarla. Llegaron a Dorchester de noche y Stephen la dejó en un hotel. Ella, antes de bajar del coche, lo invitó a pasar a la habitación con ella y él aceptó. Después de mantener relaciones sexuales, la situación dio un giro turbio. Sheila miró a Stephen y le dijo: "Stephen, acabas de tener sexo con una
un ángel. Mi novio tenía una colección de pornografía infantil. Todos los policías son unos pedófilos. Los delincuentes sexuales deben morir. La venganza es mía, dijo el Señor, y fui enviada de vuelta a la tierra como un ángel. Stephen rápidamente se levantó, se puso su ropa corriendo y salió por la puerta más rápido que nunca. Condujo de regreso a la dirección contraria hasta llegar a su casa. Al entrar se sintió súper calmado, se le pasaron los nervios porque la situación lo perturbó bastante. Se sentó en el sofá, encendió la tele y vio las noticias. La foto de la extraña con la que acababa de acostarse, buscada por desaparición y presunto asesinato de Kenneth County. Stephen salió de su casa corriendo, se dirigió hacia la comisaría y dijo: creo que acabo de estar con Sheila Labar. Sin embargo, para ese momento Sheila ya se había ido de ese hotel y estaba en dirección a Roxbury, Massachusetts. Ella no se quedaba más de 1 o 2 horas en un sitio porque huía de la policía. En Roxbury conoció a otro posible pretendiente, Kenneth Washington. Este hombre, Kenneth, paseaba por el aparcamiento de un centro comercial y se detuvo y se acercó a Sheila cuando la vio porque le atrajo mucho su pelo rojo. Ella se presentó con el nombre de Cassie. De hecho, este es el nombre artístico que ella quería ponerse si triunfaba en la música country. Cassie, Sheila, le explicó que venía de Tennessee para ocuparse de unos asuntos inmobiliarios en Roxbury y que estaba irritada porque acababa de llegar del aeropuerto y le perdieron el equipaje. Kenneth Washington, sintiendo comprensivo con la situación, la invitó a subirse a su coche y a partir de ahí pasaron 2 días juntos en 2 hoteles. Este hombre parecía tener mucho dinero, le compró comida, marihuana y pagó las habitaciones de los hoteles. El 1 de abril se despidieron y Kenneth, pasados 2 días, se despidieron y Kenneth regresó a su casa para ver un partido de baloncesto con su familia. Todavía estaba emocionado por haber pasado esos 2 días con esa mujer misteriosa, Cassie, que le encantó. Sin embargo, solo encender la televisión le pasó lo mismo que le pasó a Stephen: la foto de la mujer con la que acababa de pasar 2 noches en busca y captura por asesinato. Kenneth Washington se dio cuenta de que se llamaba en realidad Sheila Labar y no Cassie. Él decidió llamarla y quedaron para almorzar al día siguiente, en un Taco Bell de Revere, Massachusetts. Él tenía la intención de quedar con ella, hablar sobre qué había pasado, tal, pero por suerte durante la noche le dio más vueltas al asunto y llegó a la conclusión de que tenía que informar a la policía. Llamó a la policía y les informó que había estado con la fugitiva de New Hampshire y que al día siguiente había quedado con ella en el Taco Bell. La policía envió 3 unidades y esperó en el Taco Bell. Sin embargo, no veían a Sheila por ningún lado. El oficial de policía tenía hambre, así que entró en el Taco Bell para comer algo. Mientras comía, observaba el restaurante y observó a una mujer en la puerta pendiente de su teléfono. Cuanto más la observaba, más seguro estaba de que era ella y de que estaba observando su teléfono porque su cita, Kenneth Washington, la había dejado plantada. Unos minutos después, en el estacionamiento, un agente se acercó a Sheila y le dijo: ¿puedo hablar contigo? Ven aquí, por favor. Le preguntó cuál es tu nombre y tu identificación y ella le dijo: me llamo Case Washington y no tengo identificación. Ella llevaba en la mano una bolsa y el oficial le pidió que le enseñara qué llevaba dentro. Dentro había un periódico doblado y marihuana, fajos de billetes, y el oficial dijo: aquí debe haber más de $30,000, Sheila Labar. Ella dijo: ese no es mi nombre. El oficial le dijo a sus compañeros si alguno tenía un periódico. Estos le acercaron uno, él lo abrió por la página de la noticia y le dijo a Sheila: mira, ¿esta no eres tú? Y ella le dijo: sí, soy yo. Así que finalmente fue arrestada. Volviendo a lo que estaba sucediendo en la granja, los investigadores estuvieron 17 días registrándola. En la bolsa de Walmart encontraron restos de carne quemados y huesos. Dentro de la casa mucha sangre en las paredes, un cuchillo ensangrentado que contenía el ADN de Kenneth. Había basura por todas partes y conejos por todas partes. Encontraron un cuaderno de Sheila que contenía anotaciones extrañas. Una página con la fecha de julio de 2005 tenía un dibujo de un cuerpo y ponía 50 kilos, unos 62 metros, incinerado, quemado, cenizas, enterrar, muerte. Otra página decía: incinerado, quemado, tirado por el inodoro, esparcido, agua, enterrar, palear, muerte. Needle, Nelly, futuro marido, conde sangre, el águila. También decía Daniel 3, una referencia al capítulo bíblico que menciona un horno de fuego ardiente. Encontraron otro cuaderno de documentos en la casa que decía: el condado solo confía en Sheila Labar y se siente completamente seguro en su presencia, firmado por Sheila y Kenneth. En ese documento ponía que Kenneth le otorgaba a Sheila un poder notarial para tener autoridad para hablar con la policía, agentes de servicios sociales y tribunales en su nombre, recibir su correo y firmar cartas y cheques.
Los investigadores estaban seguros de que Kenneth fue asesinado e incinerado y se preguntaban si había más víctimas, ya que, aparte de la sangre encontrada en la casa, que coincidía con el ADN de Kenneth, había más ADN. Había ADN de alguien más y no eran ni Kenneth ni Sheila. Al día siguiente de su arresto, Sheila compareció ante un tribunal por 2 cargos: prófuga de la justicia y posesión de marihuana. Y al día siguiente la trasladaron a Portsmouth para comparecer por el cargo más grave del caso: asesinato en primer grado por la muerte de Kenneth County. El abogado de Sheila era un hombre llamado Jeffrey Denner, quien llevaba muchos años ejerciendo y tenía mucha experiencia para defender casos de asesinato. Sheila se mostró súper impactada por la acusación de asesinato, estaba indignada, declaró que jamás le haría daño a Kenneth y que todo era una farsa perpetrada por la policía, que conspiraban en su contra, y estaba siendo muy traumático para ella. Fue detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Strafford, donde permanecería hasta su audiencia. Laura, la hija de Wilfred, tuvo la oportunidad de recuperar lo que Sheila le había robado. El 10 de abril, el juez firmó una orden que confiscaba a Sheila todos sus bienes y pasaban a ser de Laura y Gregory y Ed, ya que impugnaron el testamento argumentando que Sheila heredó indebidamente el patrimonio al usar un testamento antiguo de su padre. En 1983, Wilfred había escrito su testamento poniendo a sus hijos y a su primo Ed como únicos herederos, pero solo un año después de que conoció a Sheila reescribió el testamento, que parecía un fraude o hecho por Sheila o ella lo obligó a reescribirlo. Este testamento decía lo siguiente: a lo largo de mi vida llegué a amar y confiar en una mujer muy especial, Sheila K. Jennings Labar. Debido a mi amor y confianza, traspasé diversos bienes inmuebles, efectivo, acciones, bonos y bienes personales a un fideicomiso para Sheila. Además, lego y dejo en herencia todos mis bienes inmuebles, muebles y mixtos de cualquier tipo y naturaleza a Sheila K. Jennings Labar, si me sobrevive. No me he olvidado de mis hijos, específicamente no quiero que ninguno de ellos inicie ni participe en ningún litigio relacionado con los fideicomisos que he firmado. Es mi deseo que la granja y todas las tierras pasen a ser propiedad solo de Sheila Labar. Laura creía que Sheila era una manipuladora que coaccionó con violencia a su padre para que realizara este testamento. Desde prisión, Sheila intentó en vano recuperar el control. Escribió una carta al Tribunal de Sucesiones del condado declarando que el testamento de Wilfred era legítimo, pero no solo existían sospechas en torno al testamento, sino que Laura también cuestionaba si su padre realmente había fallecido por causas naturales o había sido asesinado por Sheila. Thomas Andrew fue el médico forense que firmó el certificado de defunción de Wilfred y decidió revisar los resultados de la autopsia cuando Laura le explicó sus sospechas. Sin embargo, Thomas no encontró nada sospechoso, nada que indicara que había sido asesinado. A pesar de ello, Laura y Gregory estaban seguros de que Sheila participó de alguna manera en la muerte de su padre. Vecinos recordaban haber visto a Wilfred con un aspecto desmejorado antes de su muerte, tenía la piel color verde pálido, describieron que era el mismo color de piel que tuvo Kenneth la última vez que lo vieron. Sin embargo, el forense dijo que no podían realizarle una segunda autopsia a Wilfred porque Sheila pidió que lo incineraran y esparció sus cenizas por la granja. Aunque Sheila solo fue acusada del asesinato de Kenneth, los investigadores aún sospechaban que podría haber otros. Los agentes revisaron los informes de personas desaparecidas, verificando si alguno tenía alguna conexión con la granja o con Sheila. La policía solicitó al público información sobre cualquier persona que conociera a Sheila y que posteriormente hubiera desaparecido. A la vez, los investigadores decidieron vaciar la fosa séptica de la granja. Bajo las aguas residuales de la fosa encontraron una bala, fragmentos de un teléfono, un hueso y un certificado de nacimiento de una persona llamada Michael DeLodge. ¿Quién era Michael DeLodge? Primero preguntaron a los vecinos y luego descubrieron toda la historia. El vecino Bruce Allen explicó que en pleno invierno del año 2005 un joven andaba por el vecindario con sangre goteando de su oreja. Le habían arrancado una parte de la oreja. Se acercó y apenas podía entenderlo porque no podía hablar bien. Solo pudo entender que el joven le decía Sheila y luego se fue. Cuando encontraron el certificado de nacimiento, la policía llamó a Donna DeLodge, la madre de Michael. Ella explicó que la última vez que vio a su hijo fue en julio de 2005, había pasado casi un año desde que había sabido algo de él. Michael DeLodge creció en el sur de New Haven con su padre, quien era bombero. Su madre vivía en otra ciudad, pero siempre mantenía contacto con su hijo. Michael tenía pasión por la música y por las noches de joven solía ir a un bar que había donde vivía, cuando hacían noches de micrófono abierto, y leía las letras que escribía de canciones. No tocaba ningún instrumento ni cantaba, pero era muy bueno componiendo letras. Michael era alcohólico y drogadicto y luchó durante años para salir de sus adicciones.
Cuando conoció a una chica llamada Loretta, consiguió mantenerse sobrio, ya que ella se quedó embarazada y decidieron casarse. Sin embargo, pocos años después volvió a recaer en sus adicciones y Loretta lo dejó, llevándose a su hijo con ella. Michael decidió empezar de cero, se mudó cerca de donde vivía su madre en Somerworth, New Hampshire, en 2002 con 34 años. Sin embargo, debido a sus adicciones, acabó en un albergue para personas sin hogar en el año 2003. En ese albergue conoció a Sheila, quien iba ahí a buscar a futuros novios. Donna, la madre de Michael, recordó que Sheila visitaba frecuentemente el albergue buscando a hombres para que trabajaran en su granja, y Michael le llamó la atención. Comenzaron una relación profesional, él trabajaba en la granja y ella le ofrecía un lugar donde vivir, pero pronto su relación se convirtió en algo sentimental. Michael le contó a su familia que su novio tenía mucho dinero, que estaban muy enamorados y sus padres estaban muy felices por él y querían conocer a Sheila. Sin embargo, cuando Sheila y Michael visitaron a Donna por primera vez, Donna supo que no. Le transmitió esa sensación de que no era una buena persona. Explicó que Sheila le decía a Michael: tráeme un vaso de agua, tráeme no sé qué, tráeme mi bolso, y si él no se levantaba de inmediato y le traía las cosas, ella se enfadaba muchísimo. Sheila intentó comenzar a crear una brecha entre la relación de Michael y su madre. Comenzó a decirle a Michael que estaba celosa de su relación con su madre, que no dejara que le diera un beso en la mejilla, que no se acercara a ella, y si lo hacía se enfurecía. Donna dijo: Sheila le dijo a Michael que no volvería a mi casa si no dejábamos de abrazarnos y besarnos en la mejilla. Me enfureció. En 2004 Michael y Sheila fueron a casa de Donna por Navidad y aunque la familia quería cantar villancicos, Sheila insistió en que ella cantaría sus propias canciones en solitario. Sheila siempre quería llamar mucho la atención. Después de Navidad, Donna estuvo hospitalizada 30 días por una enfermedad y quería contactar con su hijo. Por primera vez en su vida no pudo contactar con Michael y Donna sospechó y estaba segura de que Sheila no le permitía estar en contacto con ella. La última vez que Donna vio a su hijo fue para su cumpleaños en julio de 2005. Donna notó en esa ocasión que la apariencia de su hijo era extraña. Dijo: Michael había cambiado, tenía la cara llena de granos, parecía que había perdido mucho peso, no hablaba mucho. Ella era quien hablaba por él. Dijo que en esa ocasión le preguntó a su hijo: ¿qué te pasa, hijo? Y Sheila respondió por él, mirando a Michael y diciéndole: Michael, ¿tienes algo que decirle a tu madre? Michael respiró hondo y le dijo a su madre: estoy pasando por un mal momento, estoy mal porque tu mamá me agrediste y me violaste cuando era pequeño. Donna se quedó en completo shock y le dijo que cómo se atrevía a hacer esas acusaciones que eran completamente falsas y que inmediatamente se fueran los dos de su casa. Sheila le metió a Michael ideas en la cabeza de que su madre abusó de él cuando era pequeño. Mucha gente pensará: esto es imposible, ¿cómo puedes creer? O sea, ¿cómo puede alguien decirte que tus padres abusaron de ti de pequeño y tú creértelo? Eres tú quien vivió tu infancia. Sin embargo, es muy posible. Es un método de manipulación que usan estas personas tan manipuladoras para meterte recuerdos falsos que tú te acabas creyendo. Porque esto ya lo hemos visto en otro caso que tengo aquí en el canal, del padre que hizo un culto con los compañeros de universidad de su hija y a todos les metió en la cabeza recuerdos falsos de que sus padres habían abusado de ellos y ellos se lo creyeron. El cerebro es lo más complejo que hay. En la granja donde vivían no solo trabajaba Michael, había otro hombre llamado Philip Sulos. Philip trabajaba ahí 2 veces a la semana. Él dijo que Sheila golpeaba a Michael con frecuencia y que en una ocasión lo golpeó con una barra de madera hasta hacerlo sangrar. Dijo que Michael solo ponía sus brazos para defenderse. En una ocasión Sheila llevó a Philip hasta una habitación que tenía la puerta cerrada con llave y cuando abrió ahí estaba Michael acurrucado en un rincón. Otro hombre llamado Austin Wiggin también trabajó en la granja de manera casual y también presenció el abuso. En una ocasión contó que Sheila golpeó tantas veces a Michael que este perdió el conocimiento. La última vez que Austin fue a trabajar a la granja fue en agosto de 2005 y Sheila hizo algunos comentarios sobre Michael algo inquietantes. Durante ese mes, Austin no vio a Michael en la casa. Se dio cuenta de que no estaba y le preguntó a Sheila dónde ha ido Michael. La respuesta de Sheila, en lugar de ser pues ha ido a no sé dónde, a casa de su madre o donde sea, le dijo: ¿crees que yo maté a Michael, verdad? Austin le preguntó a Sheila que de qué estaba hablando, que dónde estaba Michael y ella respondió: se ha ido, no sé dónde está, se fue y su familia no quiere saber nada de él. Además de encontrar el certificado de nacimiento de Michael, también encontraron una carta notariada por Sheila, supuestamente escrita por Michael, que decía: admito que soy un abusador de menores,
no tengo esperanzas, soy un caso perdido. Incluso he torturado a los conejitos de esta amable mujer. Aunque no se encontró el cuerpo de Michael, los investigadores están convencidos de que Sheila lo mató, de la misma manera que hizo con Kenneth. Hay muchas similitudes entre la muerte de Kenneth y Michael. Ambos mantuvieron una relación sentimental con Sheila, sufrieron años de abuso físico y psicológico. La última vez que los vieron con vida, ambos presentaban hematomas y la piel verdosa amarillenta. Y lo más extraño de todo es que ambos admitieron ser pedos. Espero que estéis entendiendo esta palabra porque la estaré censurando, la palabra pedo, porque YouTube se está tomando muy en serio las palabras sensibles. Y no quiero que pase como con uno de mis vídeos anteriores, el caso de Australia, de la amiga que le hizo catfish a la otra, porque ese vídeo ya no es tanto que me lo hayan desmonetizado, siento que bueno, no pasa nada, pero es que le han metido una advertencia y no, eso hace que YouTube no lo recomiende a más gente, ¿sabéis? Entonces por eso censuro algunas palabras porque no quiero que vuelva a pasar con este vídeo. La cosa continúa de la siguiente manera. La madre de Michael recordó un incidente que sucedió años atrás con su hijo. Michael, cuando era más joven, vivió una temporada en casa de su prima, quien vivía con su marido y sus hijos. El marido de la prima en una ocasión acusó a Michael de abusar sexualmente de sus hijos. Pero también se decía que ese hombre estaba harto de que Michael viviera en su casa y se inventó esa historia para poder echarlo. El ADN que había en la granja, el de una tercera persona, era el de Michael y era sangre salpicada en las paredes. Cuando se acercaba el juicio de Sheila, salieron muchos más testigos a hablar. Sheila tuvo muchísimos novios, con todas las relaciones extremadamente violentas por parte de ella. Wayne Emis era un hombre que creció en la parroquia de Manchester, en Jamaica. A sus 29 años se mudó a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Vivió en Nueva Inglaterra y era taxista. Después comenzó a trabajar en New Hampshire cosechando manzanas y arándanos. En el año 94, Wayne sufrió un accidente de coche que le dejó secuelas, contracturas y mucho dolor en el cuerpo. Quería tratarse con un quiropráctico y fue a parar a la clínica Lavar, la clínica de Wilfred y Sheila. Sheila estaba trabajando ahí, en ese momento todavía no se había apoderado de la clínica, y saludó a Wayne. A él le pareció atractiva y su conversación informal de cliente a personal de repente dio un giro a una conversación con insinuaciones. Sheila reconoció el acento de Wayne y le dijo que ella había estado de vacaciones en Jamaica en el año 89. De hecho, la policía en el cuaderno que encontraron de Sheila, ella había escrito amante moreno de Jamaica. Ahí empezaron una relación, la primera relación de Wayne en Estados Unidos. Se casaron menos de un año después, el 22 de agosto de 1995. Sheila continuaba con Wilfred en ese momento, pero le presentó a Wayne y Wilfred permitió que Wayne viviera con ellos y trabajara en la granja. Se convirtieron los tres en una pequeña familia. Wayne veía a Wilfred como una figura paternal, aunque era la pareja de hecho de su mujer. Wilfred era muy amable con Wayne y le pagaba para que trabajara en la propiedad y le dejaba vivir en ella. Yo creo que Wilfred y Wayne se hicieron muy cercanos porque los dos estaban viviendo el abuso de Sheila y sentían como que se tenían el uno al otro. Porque poco después, cuando Sheila ya tenía el control, dejó de lado su actuación y sacó su lado más perverso con Wayne. Wayne explicó incidentes, por ejemplo, un día Sheila lo persiguió por la casa con una pistola. Dijo: siempre llevaba una pistola consigo, me apuntó, disparó por encima de mi cabeza y luego me dijo: te voy a enviar de vuelta a Jamaica, pero en una caja. En invierno Sheila obligaba a Wayne a dormir fuera de casa desnudo. En otra ocasión Sheila entró en cólera y sacó tanto a Wayne como a Wilfred de la casa en una noche muy fría de invierno. Los dos hombres juntos se dirigieron hacia una pequeña caravana que tenía Wilfred para dormir ahí, pero era tan pequeña y Wayne estaba sintiéndose tan mal por Wilfred que le dijo que él se iría a dormir al establo y que él durmiera en la caravana. En otra ocasión sucedió otro incidente. Wayne dijo que él y Sheila una vez estaban en el coche y Sheila le dijo: ojalá un caballo le dé una patada a Wilfred en la cabeza y lo mate. Miró a Wayne y le dijo: deberías matarlo tú. Él dijo: ¿qué? Y Sheila dio un volantazo para asustarlo. Wayne dijo que cuando Sheila se ponía así no se le podía llevar la contraria porque su actitud te demostraba que era capaz de hacer lo peor si la enfadabas más. Tras el volantazo le dijo de nuevo: deberías matarlo. Él no respondió y ella volvió a dar otro volantazo, haciendo que la cabeza de Wayne chocara contra la ventana. Wayne pensaba: no puedo hacer eso, no soy un asesino, Wilfred es como un padre para mí. Como él no le respondía, Sheila frenó en seco y le dijo a Wayne: sal del coche y búscate la vida para regresar a casa. Wayne tenía miedo, pensó que si Sheila era capaz de buscar a alguien para matar a Wilfred, estaría haciendo lo mismo para matarlo a él. Otro incidente ocurrió en Hampton Beach. Sheila y Wayne discutieron, así que él salió de la habitación para darle espacio y que se calmara. Sin embargo, al regresar
empezar, ella comenzó a provocarlo y comenzó a decirle que la golpeara. Él se negó y ella, con una sonrisa maliciosa, se rasgó la ropa y comenzó a golpearse a sí misma. Hizo un nudo con su camiseta, enroscó su camiseta y se la puso en el cuello como si fuera una soga, estrangulándose a sí misma. Se clavó las uñas en la piel haciéndose sangre. De repente paró, se acercó al teléfono tranquilamente, marcó un número y dijo: ¿Policía de Hampton? Necesito un agente, mi marido acaba de agredirme. Más tarde, Wayne descubrió a Sheila manteniendo relaciones sexuales con otro hombre llamado Jimmy Brackett y ahí decidió divorciarse. Jimmy Brackett sería el siguiente testigo en subir al estrado y contar sus experiencias con Sheila. Él también era un paciente de la clínica quiropráctica Labar. Tenía 24 años y Sheila casi 40. Él era un chico muy tímido y Sheila le gustaba eso. Comenzó a acercarse a él y comenzaron una relación. Sheila todavía estaba casada con Wayne cuando conoció a Jimmy Brackett. Jimmy se mudó con ella al apartamento donde vivía Ed, el primo de Wilfred, quien ya no vivía allí. Evidentemente se fue cuando su perro murió, probablemente por culpa de Sheila. Y al igual que con los anteriores, Sheila se mostró encantadora al principio con Jimmy, prometiéndole el mundo, intentando que viera que era una mujer increíble, pero cuando lo tuvo comiendo de la palma de su mano mostró su verdadero ser. Comenzaron a discutir constantemente, se peleaban físicamente, se pegaban el uno al otro. En una ocasión, después de bañarse juntos, Sheila agarró un cepillo de madera y lo golpeó en la cara, rompiéndole los dientes y partiéndole el labio. Mientras él se curaba el labio, que tenía lleno de sangre, ella pasó por su lado y le dijo: en realidad te estaba apuntando en la garganta y no en la boca. Sheila comenzó a acusar a Jimmy de maltratar a sus animales, de acostarse con otras mujeres y de dañar su propiedad, lo cual nada era cierto. Sin embargo, Jimmy contó que Sheila era tan manipuladora que él comenzó a creerse las mentiras que ella decía, lo mismo que le pasó a los anteriores. Igual que con Wayne, Sheila llevaba siempre una pistola y apuntaba a Jimmy de repente para intimidarlo, y a veces disparaba, pero asegurándose de no darle. En una ocasión estaban en la granja y después de discutir muy fuerte, Jimmy entró en la caravana de Wilfred para protegerse. Sheila cogió un hacha y entró en la caravana. Jimmy se vio atrapado, miró hacia el techo, vio que había la ventanilla y pudo salir por ahí. Sheila lo persiguió, pero él era más rápido y con la adrenalina que tenía en ese momento escapó corriendo hacia el bosque de la propiedad. Este incidente es idéntico al de Sheila con su padre cuando era pequeña. Cuando Sheila y su madre y sus hermanos tuvieron que correr por los campos de maíz y su padre los perseguía con un hacha. Da la sensación de que Sheila adoptó esa forma de ser de su padre, esa violencia, porque de alguna manera la normalizó, pensó que era lo normal, porque con sus novios replicaba lo que su padre le hizo a ella de pequeña. En otra ocasión, Sheila se metió en problemas legales por lo siguiente. Resulta que Jimmy fue al hospital a que le cosieran una herida y el médico le preguntó cómo se la había hecho. Él explicó que su novia lo atacó con unas tijeras y el médico llamó a la policía. Un agente le tomó declaración a Jimmy y le hicieron fotos en la herida. Resulta que el incidente había ocurrido unas horas antes de la siguiente manera. Alrededor de las 4 a.m., Sheila y Jimmy estaban en su apartamento peleándose y ambos estaban armados. Él tenía una navaja y ella unas tijeras de podar. Se pelearon físicamente y ella también tenía heridas en la mano y en un dedo. El agente le pidió a Jimmy que fuera a comisaría cuando saliera del hospital y mientras se dirigió hacia el apartamento para tomarle declaración también a Sheila. Ella afirmó que Jimmy la había atacado con la navaja y ella se defendió con las tijeras. Fue arrestada y llevada a comisaría y ahí explicó que no solo tenía heridas en la mano y dedo, sino que también en sus partes íntimas. Comenzó a desvestirse y el agente le dijo: no es necesario. Ella dijo que era para que le fotografiaran las heridas. El agente le dijo: pues será otro agente el que te tome las fotos, y entonces ella cambió de opinión y ya no quería que la fotografiaran. Fue acusada de agresión en segundo grado, la ficharon y la retuvieron hasta más tarde esa tarde, cuando sería procesada. Jimmy también fue arrestado, acusado y retenido en la estación de policía. En el juzgado, Sheila y Jimmy comparecieron ante un juez, el juez Francis Fraser, quien les leyó los cargos a cada uno y ambos se declararon inocentes. El tribunal ya conocía a Sheila, ya había estado allí en varias ocasiones, a veces hacía de jurado, pero todos concordaron con que en esa ocasión ella estaba completamente desquiciada. Gritaba todo el rato y el juez ordenó que la sacaran de la sala. Mientras la sacaran, gritó: estoy sangrando por la vagina y nadie me va a ayudar. Llamaron a una ambulancia para atenderla, pero ella se negó, diciendo: no, solo tengo la menstruación, y aceptó una compresa que le dio una empleada del juzgado y se tranquilizó. El juez quedó desconcertado, la mantuvo en observación en una institución mental durante 3 días antes de considerar la posibilidad de concederle la libertad.
Días después compareció de nuevo ante el juez. Su abogado presentó un examen psicológico que determinaba que Sheila no presentaba ningún peligro ni para sí misma ni para los demás. Así que le dieron la libertad, pero el juez le ordenó mantenerse a 150 metros de Jimmy. La fiscalía intentó seguir adelante con el caso, pero ni Jimmy ni Sheila cooperaron, por lo que finalmente desistieron de los cargos. Jimmy dejó a Sheila muchas veces, pero siempre volvía con ella, hasta que finalmente en 2002 se armó de valor y la dejó, definitivamente. Más tarde él dijo: "Estaba tan desesperado por irme que hice autostop en medio de una ventisca hasta un albergue para personas sin hogar en Portsmouth. Pensaba que si me quedaba más tiempo con Sheila, me hubiera matado". Dijo que ella lo acusaba constantemente de ser un pedófilo. Años después, Jimmy puso en la matrícula de su coche "Estoy vivo" y dijo que estaba agradecido de estar vivo y que perfectamente podría haber sido otra víctima de Sheila. Volviendo a cuando Sheila estaba en la espera del último juicio, estuvo casi 2 años entre rejas esperando por la muerte de Michael y Kenneth. Tenía una compañera de celda a la que odiaba y demás presas la maltrataban. Constantemente se quejaba a su hermana Lynn de que se burlaban de ella. Se quejó ante el juez de que sufría problemas de la piel porque no controlaba la temperatura del agua durante las duchas y necesitaba crema hidratante recetada para sanarse. El juicio estaba programado para marzo de 2008, pero en febrero del mismo año Sheila hizo un anuncio. Dijo ser inocente del asesinato de Kenneth y de Michael por razones de demencia. Hasta el momento ni siquiera se le había culpado por el asesinato de Michael. Su abogado Jeffrey Denner dijo lo siguiente sobre Sheila al juez: "Sheila Labar está muy enferma, creemos que no pudo controlar su comportamiento y vio el mundo desde una perspectiva diferente. Desde el principio sentimos que ella era una persona muy enferma que necesitaba ayuda". Durante la preparación para el juicio, la defensa solicitó que les dieran grabaciones que Sheila tenía como pruebas. Resulta que los investigadores encontraron 330 cassettes en casa de Sheila. Sheila había estado grabando sus conversaciones con los demás durante más de 15 años. Las cintas contenían más de 1000 horas de audio. Llegó el juicio y el abogado de Sheila dijo lo siguiente: "Esta es una mujer que cree sinceramente que Dios mismo le ha dicho que regrese a la tierra para encontrar la razón. Una mujer que cree ser un ángel, un espíritu que camina entre los vivos, que ha regresado a la tierra con un propósito especial. Desde el intento de suicidio que tuvo durante su relación con Ronnie, cuando quedó 8 días en coma, descubrió su propósito en el mundo: librar al mundo de los pedófilos. Sufría de paranoia creyendo que la gente del bosque cercano a su casa estaba tratando de atraparla, que había sido asaltada por fantasmas que rondaban la granja". La fiscalía describió a Sheila como grosera, manipuladora, cruel y vengativa, que arremetía violentamente contra los hombres con los que salía. Luego la defensa llamó al estrado a la hermana de Sheila, Lynn. Lynn explicó que a Sheila la habían apodado Sheila la loca por su comportamiento errático hacia los hombres y su risa estridente, y explicó un poco cómo fue su infancia y todos los abusos que vivieron a manos de su padre. El psicólogo forense del equipo de defensa de Sheila dijo que sus acciones se debían a su enfermedad mental, trastorno delirante, que Sheila estaba obsesionada con la pedofilia y ese era un síntoma de su trastorno. Dijo: "Creo que sus experiencias de niña no causaron el trastorno en sí, sino que contribuyeron a la forma que ha adoptado el delirio". La defensa reprodujo muchas grabaciones de estos cassettes de Sheila. En una de esas grabaciones se escucha a Sheila interrogando a Michael DeLodge sobre abusar sexualmente de niñas, acusándolo de pedófilo y describiendo los actos sexuales que según ella él realizaba con menores. Había otra cinta idéntica con Kenneth. En la grabación Sheila dijo: "Dios le dijo que no podía quedarse aquí en el cielo, debía regresar y encontrar la razón". El psicólogo forense del equipo de defensa de Sheila dijo sobre esta grabación que estas grabaciones evidenciaban su creencia de que había sido ordenada por un poder superior para llevar a cabo una misión especial en la Tierra. Dijo: "Muchas de las ideas parecen tan descabelladas que uno se pregunta si realmente las cree, pero mi interpretación al escuchar las grabaciones es que sí". Tras reproducir otra grabación suya diciendo: "Creo que a todos los pedófilos se les debería disparar en cuanto los vean. Ojalá el presidente Bush lo promulgara". El abogado dijo: "Lo más significativo es que Sheila actúa de forma coherente con sus creencias delirantes. Es una de las maneras de determinar si alguien cree en su propio delirio o no". ¿Recordáis que Sheila tenía 3 apartamentos heredados de Wilfred? Pues estos estaban alquilados y el tribunal llamó a los inquilinos para que testificaran
verificaran por si hubo algún comportamiento extraño por parte de Sheila. Salieron unos inquilinos que dijeron que Sheila había estado entrando en su propiedad y había hecho cosas extrañas y aterradoras. Mientras ellos no estaban en el apartamento, Sheila entró y escribió en la pared: "Mía es la venganza", dice el señor. Encendió todos los fogones de la cocina, dejó la puerta del horno abierta con el gas encendido, vertió lejía en el acuario del inquilino matando a su pez, encendió todas las luces, rompió una puerta de cristal y se fue. En el juicio sacaron el cuaderno de Sheila y enseñaban una página que contenía el versículo bíblico Daniel 3 que dice: "Su Majestad ha emitido un decreto que dispone que todo aquel que oiga el sonido de la trompeta, la flauta o el arpa debe postrarse y adorar la imagen de oro, y quien no lo haga será arrojado a un horno de fuego ardiente". Lo relacionaron con su método de deshacerse de los cuerpos de Kenneth y Michael, incinerarlos en pilas de quemas en su propiedad usando combustible como acelerante. Finalmente se llamó al estrado a un testigo experto de la fiscalía que revisó más de 8.000 páginas del expediente de Sheila y la entrevistó en varias ocasiones. Era un psicólogo forense. Él dijo que su conclusión era que Sheila estaba completamente cuerda cuando asesinó a Kenneth y a Michael. Que bien era verdad que Sheila padecía graves trastornos del estado del ánimo, lo que explicaba sus cambios de humor y su ira, su grandiosidad y sus pensamientos de quitarse la vida. Que probablemente sufría varios trastornos de personalidad que explicarían su paranoia y falta de empatía. Añadió que en ocasiones podría haber sufrido de episodios psicóticos en los que podía escuchar voces, tener visiones, pensamientos delirantes, pero a pesar de todos estos trastornos dijo lo siguiente: "No es psicótica todo el tiempo, ni todo lo que hace es psicótico". Dijo que él trató con muchas personas psicóticas y que Sheila era mucho más funcional que todas ellas. Dijo: "Sheila respondió bien a las preguntas y trató de justificar la evidencia que le hacía quedar mal, y eso no es lo que hacen las personas psicóticas". Sheila también dio su testimonio inventando toda una historia sobre la muerte de Kenneth. Dijo que una mañana despertó y él la estaba estrangulando. Ella pudo quitárselo de encima y comenzaron a discutir. Él comenzó a gritarle: "Solo estoy contigo por tu dinero, quiero robarte tu dinero y poder pagar mis drogas". Según ella discutieron, se pegaron y terminaron en el baño, donde Kenneth resbaló y se golpeó la cabeza en la bañera. Él se desplomó, ella le hizo la RCP, según ella lo intentó todo, pero él murió. Evidentemente es una versión que es totalmente falsa, porque ¿por qué no llamaría a la policía cuando él se resbaló y se dio con la cabeza en la bañera y murió? Cualquier persona que no sea culpable llamaría a la policía si pasa algo así. Llamaron al estrado a la vecina de Sheila, Michelle Bennett. Ella dijo que vio a Sheila quemar algo en su propiedad y cuando Sheila la vio le dijo: "Michelle, no te preocupes por el olor, estoy quemando basura". Tras más de 5 semanas y más de 40 testimonios, el jurado tenía que decidir si Sheila era una asesina sádica y manipuladora o una persona con una enfermedad mental, con un delirio de ángel vengador hacia los pedófilos. Sheila fue declarada culpable finalmente. Jeffrey Denner, el abogado, dijo: "Cuando se leyó el veredicto, Sheila se desplomó en mis brazos diciéndome: 'Gracias Dios, saben que estoy cuerda'". Ella quería estar cuerda, pero era la persona más loca que he conocido. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero el caso no termina aquí con sus condenas. Ella fue condenada por el asesinato de Kenneth y Michael. Sin embargo, en su granja encontraron también dedos de pies humanos que no pertenecían ni a Kenneth ni a Michael. Y aquí salió la pregunta de si Sheila Labar era una asesina serial y hubo muchas más víctimas. 4 años después de su condena, los investigadores pidieron ayuda al público para identificar a quién pertenecían esos dedos de los pies. Resulta que testigos informaron que cerca de la fecha del arresto de Sheila la habían visto con un hombre que tenía acento irlandés en Ashworth by the Sea, en Hampton, ese hotel donde también conoció a Kenneth por primera vez en persona un 14 de febrero. La vecina Michelle Bennett, que desconozco cómo sabía esta información, quizá estaba en el lugar, dijo que mientras Sheila y el irlandés estaban en el bar del hotel, el irlandés se acercó a un hombre del bar rogándole ayuda, rogándole que llamara a la policía porque temía que Sheila lo matara. El hombre llamó a la policía, pero no hicieron nada. La cosa es que nadie conocía al hombre irlandés, nadie sabía su nombre, pero ella lo había mencionado en una ocasión, cuando la policía fue a su granja por una llamada por disputa doméstica y les dijo: "Mi novio es el señor de Party, un loco irlandés
irlandés que me ha amenazado. Sin embargo, nunca han sido identificados esos dedos de los pies y sobre el irlandés no tenemos ni idea de su paradero ni nadie la tiene, porque ni siquiera se conoce su nombre o su entorno. Muchas personas se presentaron a comisaría para dar descripciones del irlandés diciendo que efectivamente lo habían visto con Sheila, pero que no conocían ni su nombre ni su paradero. Los investigadores creen que puede haber muchos otros hombres víctimas de Sheila. El detective Richard Coate dijo: si Sheila se encontrara con un indigente en la ciudad de Nueva York, lo llevara a casa y lo matara, nunca lo sabríamos. Sheila ya fue condenada por los asesinatos, pero Caroline Lodge, la madre de Kenneth, pensaba que la muerte de su hijo podría haberse evitado. En marzo de 2009 presentó una demanda por homicidio culposo contra la ciudad de Epping y 4 agentes del departamento de policía, a quienes había solicitado ayuda para revisar si su hijo estaba bien. Se ve que los agentes vieron a Kenneth junto a Sheila unas semanas antes de su muerte en un Walmart. Él estaba pálido, herido y en una silla de ruedas en los pasillos de la tienda. Dijeron los abogados de la familia que a los agentes les correspondía arrestar a Sheila por violencia doméstica. 3 meses después de la presentación de esta demanda, el juez la desestimó, diciendo que debido a una ley estatal del municipio de Epping, este era inmune a las demandas derivadas de las acciones de los agentes. El juez dijo: no había pruebas de que los agentes hubieran actuado de mala fe. No había pruebas de que Richard o Shaun hicieran algo deshonesto o intencional que condujera al asesinato de Kenneth County. Para que la demanda llegue a juicio debe alegarse conducta intencional, propósito deshonesto, plan furtivo o mala fe. El 28 de abril del 2009, 75 personas acudieron a la granja de Sheila a pujar ya que estaba en subasta. Caroline y demás familiares deseaban ver la casa demolida y que el nuevo propietario les permitiera crear un santuario conmemorativo para Kenneth en el límite de la propiedad. Muchísimas personas pujaron y la oferta subió a $600,000. Fue comprada por una mujer vestida de rojo y en ese mismo momento dio la orden de demoler la granja. Y esto es todo sobre el caso de Sheila Labar. Me parece un caso impactante, retorcido, espantoso, en el que siento que Sheila quedó profundamente trastornada por el maltrato que sufrió de pequeña a manos de su padre, porque siento que ella aprendió de su padre, adoptó todos sus comportamientos, adoptó su ira, adoptó su violencia, su forma de relacionarse con los hombres era básicamente lo que ella había vivido con su padre, la relación que tuvo con su padre, pero ella siendo la abusadora en lugar de la víctima. Dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso. Si creéis que pudo haber más víctimas, a mí me da la sensación de que sí, los dedos de los pies tienen que pertenecer a alguien. El irlandés nunca se ha localizado ni encontrado, ni siquiera él salió a decir soy yo, estoy vivo. Eso es muy extraño. Así que bueno, dejad en comentarios qué opináis sobre este caso. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!